Buenos días, bienvenidos lectores y lectoras a la Biblioteca de Laura. Hoy os traigo la reseña de una novela que me ha impresionado mucho, me ha gustado muchísimo. Es de esas novelas que te dejan un pozo que estoy segura que me va a acompañar mucho tiempo, que me voy a acordar, porque yo la verdad que tengo la facilidad de olvidar las novelas al cabo de muy poco tiempo, pero estoy segura que esta la voy a recordar mucho. Y aunque la he leído a principios de año, la leí en el mes de febrero, estoy segura de que va a formar parte de ese top 10 de lecturas del 2019. Hoy os voy a hablar de Intemperie, de Jesús Carrasco. Esta novela me la recomendó mi amigo Juanjo, que de nuevo vuelve a salir en el canal. Es el mismo que me recomendó El nombre del viento. O sea, imaginaos, El nombre del viento, que es una novela de literatura fantástica. Bueno, pues Intemperie está justo al otro lado en cuanto a género, porque se trata de una novela de realismo puro y duro, sobre todo muy duro. Y mi madre también me la había recomendado, pero avisándome de que era eso, una novela bastante dura. Quizá por eso había ido yo postergando la lectura, porque a lo mejor no me encontraba en el modo adecuado para leer una novela que sabía que me iba a tocar bastante fuerte. La historia es sencilla, empieza con la imagen de un niño escondido, agazapado en un hoyo de un paisaje muy árido, es un encinar. Y a este niño lo persigue su padre, lo están buscando porque se supone que se ha escapado de su casa y lo están buscando su padre, el alguacil, el maestro, bueno, y él desde su escondite oye las voces de estas personas que lo buscan. Y ya cuando se van, cuando él sabe que ya no está en peligro, pues sale y de su escondite empieza a caminar. Y durante su camino se encuentra con un pastor. El niño tiene mucho hambre, le pide comida y el pastor pues comparte su comida con él y siguen su camino los dos juntos. Intemperie nos cuenta la huida de este niño, aunque en ningún momento se nos explica de qué está huyendo. Sí que es verdad que el autor nos lo deja ver de manera muy sutil y lo intuimos casi desde el principio de la novela y después más adelante lo vemos, pero no nos lo explica. La verdad que yo como lectora estuve esperando casi toda la novela que hubiera un flashback en el que se nos explicara realmente qué le había pasado a ese niño, pero no hace falta. O sea, el autor nos lo deja ahí entrever y es así como sabemos qué es lo que le ha pasado a ese niño, que es tan grave que prefiere huir, pasar hambre, pasar calor, que volver a ese infierno que él ha vivido. La novela no está localizada en tiempo y espacio, es decir, lo está, pero el autor no nos da esa información explícita. Pero por el paisaje que se nos describe, se trata de una zona muy rural de España, siendo el autor de Extremadura, de Badajoz, pues podemos pensar que se trata más o menos de esa zona. Y los hechos, pues por algunos datos podemos intuir que está ambientada en la mitad del siglo XX, más hacia antes de la mitad, quizá los años 40, la posguerra y así. Otra cosa curiosa es que los personajes no tienen nombre. El autor no les da un nombre propio, se habla del niño, del pastor y del alguacil. Estos personajes son bastante prototipo, es decir, está el niño, que es el protagonista, está el pastor, que es el bueno, que ayuda al protagonista, y está el alguacil, que sería el villano, sería el malo de la película. Me hace pensar que esta omisión de los nombres, no dar la información exacta ni de dónde sucede, ni cuándo, ni hablar de nombres en concreto, pues hace que el autor pretendía quizá hacer de la novela algo universal, que la verdad es que la historia puede pasar en cualquier sitio y en cualquier época. Aunque está muy localizada en un sitio muy concreto, creo que esta historia puede ser universal. El paisaje que se nos describe es árido, muy seco, es un lugar inhóspito que ha sido azotado por la sequía. Por lo tanto, durante su camino el pastor y el niño encontrarán pueblos abandonados en medio de ese desierto casi que recorren. Esta descripción que nos hace del paisaje es una descripción muy detallada y de un paisaje muy duro, y eso nos añade un plus a la hora de identificarnos, no de identificarnos, sino de sufrir con el personaje en su huida, ¿no? La verdad es que al principio de la novela, y hasta casi la mitad, no sucede nada, ¿no? El autor simplemente nos describe, pues eso, el paisaje,
y el día a día de la vida del niño y el pastor. El pastor le enseña pues, a ordeñar las cabras, nos cuenta pues, su calvario para encontrar comida o racionar la comida que tienen y demás. No sucede casi prácticamente nada. No se hace largo porque, hay mucha descripción, pero bueno, pasa bastante rápido. El libro además es cortito. Y a partir de, pues eso, de la mitad de la novela se empiezan a acelerar los acontecimientos y es cuando empiezan a pasar cosas. Los temas que subyacen bajo esa superficie de historia aparentemente muy sencilla son muchos y es lo que le dan a la novela la fuerza que tiene. Un tema que a mí me llegó muchísimo es el tema de la solidaridad. Es la solidaridad que se establece entre el niño y el pastor. El pastor, sin conocer al niño y sin saber lo que le pasa, aunque igual que nosotros como lectores, él también lo intuye sin tener que preguntar o sin que el niño se lo explique, el pastor, ya digo, casi sin conocer a este niño, decide que va a ayudarle y en algunos momentos se pone él en peligro por ayudar al niño, ¿no? Y me parece muy bonito, ¿no? Y esa relación que hay entre ellos, porque son hombres de campo, ese paisaje duro también ha forjado un carácter, ¿no? de hombres duros, y esa ternura que hay bajo esa dureza, pues es muy, muy, muy bonito. Otro de los temas que hay en esta novela es la pérdida de la inocencia. Es decir, este niño, por las cosas que ha vivido, despierta de manera muy, 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 muy brusca a la vida de adulto, ¿no? Es decir, no es una pérdida de la inocencia porque el niño está creciendo, se hace mayor y despierta de manera natural a la vida adulta. No, este niño ha sufrido una serie de cosas que hacen que, pues de manera muy brusca se tenga que hacer un hombre y es eso, ya está. El lenguaje que utiliza el autor es muy lírico, pese a que se explican cosas muy duras, muy violentas en ocasiones. El lenguaje es muy bonito, el lenguaje que utiliza. Además se nota que domina este lenguaje porque compone unas imágenes que son, para el lector, es muy fácil imaginar lo que está pasando. Casi te ves allí con el niño y con el pastor. Es muy descriptivo. El libro me ha encantado, me ha resultado una preciosidad, es una joya, me parece una novela que es literatura pura. Y bueno, si tengo que sacarle un pero a esta novela, es quizá hay demasiada descripción. El autor parece que tiene una obsesión por esa precisión y utiliza un lenguaje muy, muy, muy concreto de la vida rural. Utiliza muchos términos que no conocemos, que si quieres conocer exactamente el significado de todas las palabras, deberías leer el libro con un diccionario en la mano. A mí no me gusta leer con un diccionario al lado, ir buscando, porque me interrumpe mucho el clima que se crea, ¿no? Cuando ya estás en la historia, tener que salir, buscar una palabra. No, a mí no me gusta y creo que no es necesario, estoy segura, para mí no ha sido necesario entender todos los términos porque esos tecnicismos se puede prescindir totalmente de ellos para entender las escenas, ¿no? Pero sí que es verdad que me parece que el autor abusa demasiado de estos términos y que incluso a veces la historia está hasta supeditada a las ganas que tiene el autor de explicar cosas, ¿no? Como si los protagonistas, el niño y el pastor, tuvieran que pasar por una determinada zona porque por ahí hay un árbol que tiene que describir, ¿no? Me parece que es un poco demasiado descriptivo. Es la única pega que le puedo encontrar a la novela, porque por lo demás me ha encantado. Me ha llegado muchísimo, es una novela muy, muy realista, es decir, el autor es muy descriptivo, solamente habla de hechos que suceden, pero en cambio te llegan muchos sentimientos, te llega puedes ver la ternura que se establece entre ellos dos. Os recomiendo de verdad muchísimo que leáis esta novela, es una novela que te toca el alma, que se queda contigo, que te deja un pozo. Y sí, es una novela dura porque además cuando se habla de niños y de cosas feas que les pasan a los niños, tienes que estar como en un modo un poquito predispuesto para sufrir. Bien, y hasta aquí la reseña de hoy. Si os ha gustado, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal. Hasta la próxima, que paséis una muy buena semana.